Buenas noches, estimados participantes. Les doy la bienvenida a nombre del Instituto CERSA en este nuevo curso llamado Modelamiento Hidráulico con GEC-RAS versión 6.0. Mi nombre es Jonathan Wensenberg Mejía González. Soy especialista en hidráulica, hidrología y teledetección. Como vemos, hay bastantes especialidades, así que voy a pedir a todos y vamos a revisar también un poquito el temario para darles algunos alcances. Tener paciencia, por favor. Yo asumo que todos están empezando o ya algunos han llevado el curso de el GEC-RAS. Por lo general en mis cursos yo lo dicto de una forma integral. Algunos de mis alumnos ya lo saben. En esta oportunidad vamos a trabajar dos aspectos importantes. Una que es el criterio, ¿ya? El criterio que tiene que tener un modelador hidráulico. Y dos, vamos a aprender por repetición, ¿ya? Es decir, vamos a hacer ejemplos cambiando, varios ejemplos cambiando algunas condiciones, ¿no? Para luego contrarrestar. Sí vamos a tener varios ejemplos. He optado por hacer un curso de más ejemplos en este curso, a diferencia del GEC-HMS, para poder ver las diferencias y todas las herramientas que tiene esta nueva versión del GEC-RAS, ¿ya? A ver, si alguno ya hubiera llevado el GEC-RAS, por favor puede avisarme, ¿sí? Por el chat nomás, si ya tienen algunos conocimientos de GEC-RAS o todos están en el nivel, bueno, aprendiendo recién, ¿no? A ver, colegas, Cecitar, conocimientos básicos. Florcita me dice nivel 0, no te preocupes, Flor, comenzamos desde 0 por lo general, y conforme vamos haciendo las clases, vamos complicando, ¿no? De menos a más, siempre esa es mi didáctica. Jorge también dice básico, muy bien. Rayson, nivel 0. Florcita, muy bien. Jesús dice, igual yo menos 0, dice, no te preocupes, Jesús. Sí, lo hacemos paso por paso y vamos de menos a más, ¿ya? Siempre al final sí se complica un poquito, ya por lo que yo asumo que ustedes han practicado, ¿no? Entonces, eso sí, voy a pedirles que todos los ejercicios que desarrollemos lo vayan practicando, porque ya al final introducimos otros temas un poco más complicados, entonces ya es necesario que ustedes hayan practicado, ¿no? Porque parte del docente, bueno, parte en la formación de ustedes es el conocimiento que pueda traerles yo, pueda compartirles como docente, y parte también de ustedes, ¿no? Que puedan practicar. Muy bien, Luz. Juan Manuel, Luz Quiñones, nivel 0, Juan Manuel Carrasco, muy bien. Dicho esto, vamos a pasar al temario, ¿ya? El temario, por lo general, es un temario, bueno, aquí en toda empresa, como docentes nos piden un temario que tenga que ver solo con el RAS, ¿ya? Pero en el desarrollo de los cursos, pues es necesario ver otro tipo de software, ¿no? Como por ejemplo, en este caso, vamos a ver un poquito del ArcGIS, algunas cosas. También vamos a ver el SAS Planet, entre otros programas que necesitemos, ¿no? Entonces también todo eso se les capacita porque no solamente es un programa, ¿no? Siempre se necesita de otro programa. Entonces no va a haber ningún problema en ello. A ver, denme un momento, por favor. Denme un pequeño momentito. Y voy a comenzar por abrir el temario. ¿Ya? A ver. Voy a compartir con ustedes mi pantalla. El sílabus, ¿ya? Sílabus, bueno, lo principio ya lo explicó la señorita Liz. Yo voy a ir de frente a la malla curricular, ¿ya? Lo que vamos a tratar. Como les decía, el temario, bueno, cuando nos piden a nosotros es específico, ¿no? Todas las herramientas del GEC-RAS y lo que vamos a ver, pero en realidad en este curso es un curso un poco más profundo, ¿ya? Vamos a ir de menos a más, como siempre. Entonces, a ver, vamos a repasar un poco. Si alguien tiene alguna duda o algunas cosas que tengan algunas preguntas, me la pueden hacer. En el módulo 1 vamos a ver la introducción al GEC-RAS, ya, bastante importante. En las ecuaciones de Navier-Stokes lo vamos a ver de forma superficial, porque esas ecuaciones son en 3D, pero a partir de ahí
salen las ecuaciones en 2D y también en 1D, ¿ya? ¿Por qué incido en este tema de una introducción al GERRAS? ¿Ya? En este caso, introducción a las ecuaciones de Navier-Stokes, introducción al movimiento de fluidos, ¿no? A las ecuaciones que gobiernan. Porque cuando ustedes cojan otro programa, puede ser IBE, puede ser Telemac, puede ser IRIC, puede ser, a ver, OpenFOAM, toda esta teoría que vemos aquí, ¿ya? De forma concisa, no se preocupen, no vamos a entrar mucho en el cálculo porque este es un programa más de manejar el software, pero es necesario ver un poco de teoría para poder tener criterio. Entonces, incido en estos temas porque cuando cojan los otros programas que les acabo de mencionar van a tener criterio, ¿no? Entonces ya no les va a parecer difícil manejar los otros programas porque van a ver que siguen la misma lógica, ¿no? Van a tener casi los mismos parámetros y van a poder aprender más fácil ese software, ¿ya? Esa es una de las cosas con las que yo también, cuando yo he aprendido, así como ustedes, se me hace más fácil, ¿ya? Cuando conocemos detrás de las cosas que se modelan, en este caso, ¿no? Como por ejemplo el Conrad, que lo vamos a ver, el criterio del número de Conrad, el número de Bedernikov, que también es un tema nuevo seguramente para ustedes, los análisis de sensibilidad, que si lo ven, conservación de la masa, ¿no? Ciertos criterios, entre otros detalles, pues, que les van a formar a ustedes para poder evaluar cualquier tipo de software, cualquier modelamiento de algún tipo de software. ¿Ya? También voy a incidir en las mallas para que ustedes se den cuenta y por qué el Flow 3D está por encima de ANSYS u otros programas para el modelamiento hidráulico. Entonces, vamos ahí. Después vamos a ver la descarga e instalación del programa GERRAS. También lo vamos a hacer, ya, para que no tengan problemas. Y hay que configurar su zona horaria y también su hora, ¿ya? Eh, ¿Por qué? Porque cuando corremos los modelos, como estos softwares son para, bueno, han sido creados por el cuerpo de ingenieros de los Estados Unidos, ¿ya? Tienen problemas al momento de correr. Y también aparecen un montón de situaciones pues, en las que no nos permite correr el modelo. Entonces vamos a tratar también de cubrir esa parte para que no haya problemas, a todos se les corra. Yo ya sé algunas cosas en donde falla, ¿ya? Entonces, a lo que logre mi alcance, yo voy a tratar de apoyarles en lo más que se pueda, ¿ya? Si es que ya escapara de mis conocimientos, pueden llamar a un técnico, ¿ya? Pero bueno, eso sería en el último de los casos. Yo creo que va a correr en todas las laptops, así que vamos a continuar. Vamos a ver la descripción de la interfaz y estructura de archivos, ¿ya? Aquí esto de las clases, el número de clases es tentativo, ¿ya? Pero más o menos nos vamos a regir. Si nos queda un poco más de tiempo, podemos hacer algún otro tema, ¿ya? La idea es capacitarlos a ustedes con las mejores herramientas, ¿no? ¿Qué se puede hacer? O sea, a ver, ¿cómo le explico? Demandar todo del programa, ¿sí? Utilizar todos los recursos del programa para poder hacer o realizar un modelamiento hidráulico. ¿Ya? También les voy a decir cuáles son las características sobre IBER del GEC-RAS, ¿ya? Y esas son sus mallas. Bueno, lo vamos a ver más adelante. Luego vamos a entrar a la descripción de la interfaz de ResMaper, ¿ya? En donde vamos a hablar sobre su programa de GEC-RAS, en donde ya aquí está, se puede cargar los DEMS, importación de un DEMS. Aquí, ojo, a ver, voy a encender. Para algunos de mis alumnos del GKHMC, ya han visto parte de cómo descargar los DEMS, ¿ya? En este caso, miren, aquí es importación de un DEMS, ¿no? Como les digo, es bastante escueto el syllabus, no refleja todo lo que vamos a ver, ¿ya? Lo que vamos a ver es más extenso, más productivo para ustedes. En, y partiendo desde ese punto, pues aquí vamos a ver cómo descargar los DEMS. Ya DEMS de 12.5 metros, que ya los alumnos de GKHMS saben, y también los de 5 metros. Ya de forma rápida para no demorar mucho, pero de todas maneras les voy a enseñar cómo loguearse y cómo descargarlo cuando entremos a ese tema. Luego vamos a ver la modificación y mejora de los DEM, ya usando secciones transversales. También es un tema bastante importante, ¿no? ¿Qué pasa cuando ustedes, por ejemplo, su DEM quieren adecuarlo, o bueno, en una ciudad, en un río? A ver, lo voy a dibujar para tener una idea de lo que vamos a hacer, ¿ya? Si alguien tiene alguna otra consulta, qué sé yo, lo podemos adaptar también en algún ejemplo, ¿no? Para ustedes, los nuevos que recién me conocen, yo siempre acepto cualquier sugerencia, ¿ya?
a cualquier aporte, a cualquier intervención. Entonces yo, por lo general, les subo un cuarto de punto. ¿Ya? Yo les subo un cuarto de punto para que al final en sus certificados pues tengan una nota bastante alta. ¿Ya? Entonces, miren, ¿qué pasa si, bueno, en este caso es una cuenca, ¿no? Lo dije, una cuenca, aquí tenemos una ciudad y la ciudad y el río, pues en este caso pasa por el centro de la ciudad, ¿ya? Por ejemplo, podemos descargar un DEM de 5 metros, pero hay que mejorar este DEM, ¿no? Tanto como el curso, es decir, la dirección del río, y también sus secciones, ¿no? Porque, ¿qué pasa si es que aquí hay un canal, ¿no? Por ejemplo, hay una parte, si este río entra a la ciudad, va a tener que estar encauzado, ¿no? Y generalmente es en una sección rectangular o rectangular o trapezial. Entonces hay que modificarlo a esas secciones, ¿ya? Y se hace así, con estas herramientas, modificación o mejora del DEM usando datos de secciones transversales. Entonces es un punto, ¿no? ¿Cómo modificar las secciones? ¿Y por qué voy a incidir en esto? Y esto va a ser lo último que lo tratemos de este módulo 2, porque aquí hay varias cosas que ver, ¿no? Como por ejemplo, si entra a la ciudad, cómo cambiar las secciones a una sección trapezial, ¿no? O una sección rectangular para poder modelar ese tramo del río, ¿no? Dos, hay otro inconveniente que también pasa, ¿no? Que, por ejemplo, tengo aquí mi río y cuando yo enciendo mi imagen satelital, voy a colocar en color rojo, a ver, denme un momento, por favor, no coincide, ¿no? Con el caos, no coincide con el caos de la imagen satelital. Entonces también hay que modificar esto, ¿no? Y para esto, pues, se utilizan las herramientas del RAS, ¿ya? Perdón, se llama el GeoHeck, ¿sí? GeoHeck, también del Hydro, también es un complemento del ArcGIS y también utiliza, ¿no? Para poder forzar al cauce, pues, a que tenga esta ruta. También tiene algunos inconvenientes, pero yo les voy a enseñar los dos, ¿ya? Tanto cómo modificar las secciones como también el, la dirección, ¿no? O sea, el alineamiento del cauce, para poder tener datos, o bueno, un modelamiento con mayor precisión. También otra cosa, ¿no? ¿Por qué voy a incidir en esto? Y esto me parece bastante estupendo de poder utilizar secciones transversales. Porque, bueno, ahora hay gratis modelos digitales de 5 metros, pero no quiere decir que no se puede construir modelos de menor resolución espacial, ¿no? Se puede construir. La situación es el costo de esas imágenes de radar, ¿ya? Que bordean los $40,000. Y puedo construir con eso, si es que yo lo tuviera disponible, podremos construir DEMS de 1 metro, ¿no? Entonces ya con los DEMS de 1 metro, pues vamos a poder hacer cualquier modelamiento hidráulico. Y ese va a ser el futuro, ¿ya? Entonces, si ya tenemos estos DEMS de 1 metro, vamos a mejorar la resolución de nuestro terreno. Segundo, las técnicas también de teledetección, ¿ya? Y yo les enseño esto porque, para que ya ustedes tengan idea, te permiten hacer batimetría, ¿ya? Ahora, esta batimetría está en progreso, pero ya tiene un grado de precisión. Entonces, en el futuro, conforme estas técnicas de batimetría se mejoren, porque hay varias, ¿ya? Yo solo he probado una básica, digamos, ¿ya? Entonces, ya creo que algunas sí tienen un buen grado de precisión. Entonces, con el desarrollo de de estas técnicas, o sea, para poder nosotros medir el nivel del agua, porque ¿qué pasa, no? Ustedes me dicen, ¿sabe qué, ingeniero? Un dron hace el sobrevuelo de esta ciudad y toma el modelo digital de elevación, ¿no? El modelo digital del terreno, pero y cuando hay árboles ya no lo logra tomar, ¿no? Eso es lo que pasa en muchos modelamientos, ¿no? Cuando el dron tiene un sensor óptico, ¿ya? Y ese sensor óptico lo que te devuelve no es la elevación del terreno, ¿no? Sino te devuelve la elevación, a ver, voy a cambiar de color, la elevación de las copas de los árboles, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay más cosas, lo vamos a ver poco a poco, lo vamos a ver más adelante también con más detalle, y pues lo que nosotros necesitamos que ese sensor logre capturar lo que está debajo del árbol, así también como lo que está debajo del agua, ¿no? Y eso es batimetría con imágenes satelitales ópticas, ¿ya? Entonces, si ya yo puedo con
Si yo puedo medir la batimetría con las imágenes satelitales, pues ya entonces tengo secciones de río, ¿no? Las cuales, aplicando estas herramientas del GEC-RAS, que es un punto a favor bastante bueno, yo puedo obtener un mejor modelamiento hidráulico. Ya, a ver, voy a leer sus preguntas. Me parece que hay algunas preguntas para no continuar. Jonathan me dice, ¿cómo estás, Jonathan? ¿Hay diferencias entre modelos unidimensionales y bidimensionales? Claro, Jonathan, ¿no? Hay diferencias entre unidimensionales en una dimensión, hay simplificaciones para llegar a ese modelo. Ya, incluso las ecuaciones de Navier-Stokes están hechas solo para los fluidos newtonianos, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Para fluidos que no tengan que ver, como por ejemplo, pues, los pseudoplásticos, los pseudoplásticos. ah, Hay otro, ¿no? Los fluidos de Bigman, ¿ya? Entre otros fluidos hay, ya no recuerdo los otros, pero solo las ecuaciones de Navier-Stokes, que son 3D, sirven para eso, ¿no? Más no tampoco, como por ejemplo para el flujo de dendritos o escombros, de lodos o escombros, ¿no? Que también tiene un paquete, el GEC-RAS, bastante bueno. ¿Ya? Entonces, el GEC-RAS puede parecer un poco, a diferencia de Iber, que se ve visualmente, se ve mucho mejor, ¿ya? Pero en fondo, GEC-RAS tiene un buen mecanismo de modelamiento hidráulico, ¿ah? ¿Ya? Y eso lo vamos a ver en estas diapositivas que les voy a mostrar, ¿no? Después de repasar ello. Entonces tiene un buen motor de cálculo, tiene buenas simplificaciones, sus algoritmos son eficientes y eficaces, o sea, resuelven el asunto y también son veloces, ¿no? A diferencia del Iber, ¿no? Entonces vamos a ver cuáles son las ventajas, pues, ¿no? Para poder hacer nuestros modelamientos. A ver, ¿qué más? Me dice, a ver, Roger, ¿cómo está Roger? El EGRAS corre en la versión 10 de Windows 10. Sí, bueno, yo tengo la versión 10 en mi máquina y corre, ¿ya? Entonces, vamos a ver, eso debe ser por la zona horaria, ¿ya? Y también hay un video, me parece, cómo solucionar algunos detalles. No funciona en todas las máquinas, pero al menos va a funcionar en algunas, ¿no? Entonces, la idea va a ser, y algunos de ustedes también que logren encontrar algo, como les digo, toda crítica, toda sugerencia es bienvenida, ¿ya? Todo análisis también que ustedes puedan hacer mejora, ¿no? Porque es una retroalimentación para mí, ¿no? A ver, Juan Valdés, ¿cómo estás, Juancito? ¿Se puede modelar con transporte de sedimentos? Sí, hay transporte de sedimentos, pero al igual, en este caso, el transporte de sedimentos, por ejemplo, no lo vamos a ver en este curso, ya, así que les adelanto para que no haya falsas expectativas. ¿Por qué motivo? Porque el transporte de sedimentos trae consigo un fundamento teórico bastante fuerte, con muchas ecuaciones, entonces, bueno, a diferencia de en otros cursos, pues meter los datos y hacer correr el modelo es diferente, ¿no? Entonces yo por ello transporte de sedimentos lo suelo dictar, pero en un curso aparte, ¿no? En donde sea solo transporte de sedimentos y podamos ver en los estribos, ¿no? Los pilares de los puentes, cómo interactúan las mallas estructuradas, no estructuradas, la capa límite, y bueno, hay un montón de cosas. Por eso es que yo no suelo dictarlo, porque hay muchas cosas detrás, ¿ya? Pero ya les voy a enseñar también las diapositivas a lo que me refiero un poco, ya para que ustedes con este curso van a poder tener el criterio. Sí, el GEC-RAS tiene transporte de sedimentos y las ecuaciones ya están integradas, ya a diferencia del Iber. El Iber te da, por ejemplo, los datos de calado, esfuerzo cortante, esfuerzos de fondo, te da esas variables para que ya tú aparte saques esas variables y en una hoja de Excel calcules el transporte de sedimentos. En este caso GEC-RAS no, GEC-RAS ya tiene las ecuaciones integradas pues que desarrollan eso, ¿ya? Bueno, son ecuaciones empíricas, ¿ya? Ecuaciones empíricas. Para el transporte de sedimentos hay ecuaciones diferenciales parciales, ¿ya? Ese también es otro tema que, pues, se ve, ¿no? Un poco más a profundidad. Y el transporte de sedimentos, por ejemplo, lo tiene el AIRIC, ¿ya? Pero eso tiene ecuaciones diferenciales para el transporte de sedimentos. No ecuaciones empíricas. ¿A qué me refiero con una ecuación empírica? ¿No? A aquellas ecuaciones pues, que se han hecho por observaciones, ¿no? Yo grafico y veo a ver cómo se comporta la variable y, ya, se me ocurre, conforme va cambiando X, ¿no? Entonces, ecuaciones empíricas, luego de eso lo ajusto a una expresión y es una ecuación empírica. Ya, no se preocupen el ingeniero, el arquitecto,
¿ya? El arquitecto, había un ingeniero geógrafo. Estas cosas lo voy a detallar más conforme vamos avanzando, ¿ya? Por lo pronto estoy dando algunos alcances nomás, pero eso lo vamos a ir detallando para que ustedes puedan asimilarlo mejor. ¿Ya? La idea es que todos, todos aprendamos, incluido yo, porque como es una última versión, también demanda de mí esfuerzo para poder y tiempo para poder revisar, ver qué hay detrás de todo esto, cómo se está estableciendo este nuevo GRAS, qué comparaciones hay con el IBER, cómo lo podemos utilizar. Y esta es la palabra que estaba buscando, aprovechar al máximo los recursos del GRAS. Ya, aprovechar al máximo lo que tenemos. Esa es la idea, ¿no? Te dan un programa pequeñito, la idea es utilizar todos sus recursos al máximo, ¿no? Sacar lo mejor de sí, ¿ya? A ver, hay otro, Aarón. ¿Cómo estás, Aarón? Aarón también ha sido alumno del GKHMS. Me dice, ¿tendrá bibliografía sobre flujos no newtonianos o ejemplos para modelamiento con el GRAS de los flujos de escombros? Tendría que verlo. Hay, bueno, hay bastantes metodologías ya, pero en el GRAS, en su manual debe estar. Ya, a ver, Aarón, lo voy a ver. Ya en este caso lo voy a ver y te voy a dar algún alcance. Como digo, en este curso no vamos a tratar transporte de sedimentos, pero sí van a tener los criterios, ¿no? Para que ustedes se den cuenta. Otra pregunta, me dice Juan Valdés, ¿se puede utilizar el GRAS para sistemas de inundación de drenaje pluvial? Mira, una de las deficiencias del GRAS es sus mallas, ya, o sea, para pequeñas estructuras no es muy versátil, ¿no? Han visto que para hacer un dique se deforma el demo, ¿no? En comparación con eh, el IBER, ¿no? Entonces, no sería muy práctico, sí se puede hacer en principio porque modela la onda dinámica en 2 dimensiones, entonces en principio sí se puede hacer, ¿ya? Incluso modela la onda de difusión también, que lo vamos a ver. Bueno, Juan, a ver, espero haber respondido a tu pregunta. Roberto Tapia, ¿cómo está, Roberto? ¿Se puede modelar la cantidad de sedimentos que transporta el río? Como les decía, tiene un paquete bastante robusto, pero son ecuaciones empíricas. Habría que verlo un poco más con detalle, ¿ya? Hay ecuaciones diferenciales para el transporte de sedimentos, pero déjenme ya aclararles de principio que todas son ecuaciones que aproximan la realidad, ¿ya? Los fenómenos que se presentan en una cuenca de precipitación, transformación de precipitación en escorrentía, este, el flujo superficial, el flujo en los ríos, pues es procesos bastante complicados, ¿no? Son procesos bastante complicados, ¿no? Por ejemplo, en las partes bajas, los meandros, ¿no? No hay programa que te diga, pues, qué tanto se va a mover el meandro, ¿no? No hay ecuaciones. Entonces, partan de ahí con cierta humildad, bueno, hay que partir de ahí, ¿no? Con cierta humildad de que estos procesos son procesos biológicos, procesos físicos, ¿no? Que se dan en el transporte o en el flujo de los fluidos, ¿no? Entonces, las ecuaciones que tengamos son aproximadas. Entonces, hay que ver qué tanto, en qué rango se debe encontrar esos valores, ¿no? Para tener una idea de lo que estamos haciendo en el modelamiento. Muy bien, Roberto. A ver, Víctor, ¿cómo estás, Víctor? Y veremos socavación local y general en obras hidráulicas y puentes. No, Víctor, ya les dije, socavación no lo vamos a ver, pero sí vamos a ver los puentes, ya, puentes, alcantarillas, las estructuras hidráulicas, pues, ¿no? Ya les dije, socavación es un tema amplio, yo por lo general no lo enseño, ¿sí? Bueno, no lo enseño así en el curso, en el paquete completo de GECRAS, sino como ya un curso especializado, ¿no? En donde ya tratamos sobre otro tipo de mallas, ¿no? Por otras cuestiones que sí les voy a mencionar en mis diapositivas para que ya tengan la idea en lo que se aplica, ¿no? Porque una cosa es decirlo, yo puedo decir muchas cosas, pero ya otra cosa es verlo, pues, ¿no? La aplicación, a qué se debe. Muy bien, Jensen Novoa Hernández dice, ¿es compatible con ArcGIS 10.8? Bueno, ¿a qué te refieres? ¿Los programas que utilicemos? Sí, hasta la última versión, ¿no? Pero claro, funcionan el ArcHydro y el GeoGEC HMS, es así ese complemento para hacer el quemado de paredes o para forzar más que todo el cauce del río para ciertas direcciones, funciona mejor en el 10.5. ¿Ya? Ya lo vamos a ver. Bueno, el curso
El principal lo vamos a hacer en la versión 6.0. Los subprogramas que podamos utilizar hay que ver, pues si nos funciona mejor la versión 10.5 lo hacemos, ¿ya? Si funciona la versión 10.8 lo hacemos, ya no va a haber problemas en ese aspecto. Willard Herrera me dice, Rojas, Inge, una pregunta, ¿qué diferencia existe entre el modelamiento en GEC-RAS y GEC-HMS? A ver, les explico. El GEC-HMS utiliza, su fuerte son los modelamientos hidrológicos, ¿ya? ¿En qué se diferencian los modelamientos hidrológicos? A ver, voy a hacer un pequeño esbozo para su compañero y para todos, ¿no? Miren, aquí tengo el tramo de un río, ¿no? Este es el tramo de un río, por ejemplo, desde el punto A hacia el punto B, ¿ya? Entonces, el GEC HMS tiene bastantes rutinas hidrológicas. ¿Qué quiere decir? Todo este problema del modelamiento hidráulico, hidrológico, es intentar averiguar, ya, como por ejemplo aquí tengo un hidrograma de entrada. ¿Y qué es un hidrograma de entrada? Para todos en general, ¿ya? Es la gráfica entre el caudal versus, o bueno, el tiempo versus el caudal. ¿Ya? ¿Cómo así? Es decir, si yo estoy aquí en un tiempo dado y comienzo a medir el nivel del río, ¿sí? Cuando va aumentando debido a qué? Debido a eventos máximos de precipitación. Quiere decir que aguas arriba en la cuenca ha comenzado a llover, ¿no? Entonces, como ha comenzado a llover y yo estoy en la parte baja de la cuenca, logro ver que el nivel del agua sube, ¿sí? Cierto intervalo de tiempo. Y luego ese nivel de agua baja también cierto intervalo de tiempo. Si yo lo grafico cómo varía el caudal en el tiempo, obtengo una gráfica más o menos así. ¿Ya? Son curvas acampanadas. ¿Cuál es la idea o cuál es el objetivo de los modelos hidrológicos, de los modelos hidráulicos? Poder averiguar aguas abajo, es decir, en este punto B, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Este es un tramo del río de 1000 metros, 1 kilómetro, ¿no? O puede ser 2 kilómetros. Y aquí abajo coloco en el punto B y, a ver, voy a cambiar de color. Luego del punto B tengo una ciudad, ¿ya? Tengo una ciudad. Entonces, aquí en el punto B, para terminar esta idea, lo que el modelo hidrológico y el modelo hidráulico intentan saber es cómo este hidrograma se construye aquí, ¿sí? Y eso es tránsito de hidrogramas o tránsito de avenidas, ¿no? ¿Cómo se va a formar el hidrograma? En este caso, miren, yo lo voy a dibujar el hidrograma, el que tenía anteriormente, con este color, a ver cuál color utilicé, este color. Ya, lo voy a dibujar este mismo hidrograma, ¿sí? Más o menos así. Y lo que yo quiero averiguar es cuál es el hidrograma de salida. Es decir, en este punto, el hidrograma en color azul es el hidrograma que yo obtengo. Entonces, los modelos hidráulicos y modelos hidráulicos, hidrológicos e hidráulicos, intentan averiguar cómo se deforma esta onda. ¿Ya? Entonces, miren, acá pueden ver que la onda, o sea, el nivel del agua, comenzó a aumentar un poco más despacio y luego también comenzó a descender un poco más despacio, ¿no? Entonces, en eso se basan estos modelos. ¿Y cuál es la diferencia más marcada? En que los modelamientos hidrológicos no toman en cuenta la distancia, ¿ya? Es decir, que para ellos, del punto A al punto B es igual que si yo intentara averiguar el hidrograma de salida del punto A hacia este punto C. No toman en cuenta la distancia, o sea, sus ecuaciones no toman en cuenta el espacio, a diferencia de los modelamientos hidráulicos o los modelos hidráulicos que sí toman en cuenta el espacio. ¿Cómo así? A ver, aquí lo voy a escribir, ya, y con esto para cerrar esa pregunta. El modelamiento hidráulico, ya vamos a poder averiguar el caudal, que es igual a una función, si estamos hablando en una dimensión de X, ¿ya? Y del tiempo. En cambio, en el modelamiento hidrológico, ¿sí? En los modelos hidrológicos, el caudal solo es una función del tiempo, ¿ya? Esto matemáticamente. ¿Y para qué nos intenta o nos sirve averiguar para todos en general? Denme un momento, veo que hay bastantes
consultas. ¿Y para qué nos sirve, no es cierto, a nosotros averiguar como modeladores el hidrograma en el punto B, ¿no? Para alertas tempranas, porque si aquí aguas arriba, pues como les digo, ha llovido bastante, ha habido una fuerte tormenta, va a haber una inundación, ¿no? Entonces, si nosotros a partir de este hidrograma podemos calcular el hidrograma aguas abajo en el punto B con exactitud o cierto grado de precisión, nosotros podemos dar una alerta temprana a esta ciudad, ¿no? Entre otras aplicaciones que puede tener, ¿no? Entonces, esa es la idea, transitar hidrogramas. Ahora, estamos hablando de un D, puede ser en 2D, puede ser en 3D. ¿Ya? A ver, espero que te quede claro, Willard. Lo he explicado para todos, para más o menos entrar ya en lo que vamos a hacer. ¿Se puede usar el GECRAS para el cálculo de fajas marginales en ríos o en quebradas? Sí, ¿ya? Ese es un punto a favor del GECRAS porque tiene un modelo integrado, ¿ya? O sea, ¿cómo así? O sea, podemos mezclar un D y 2D. ¿Ya? Eso es bastante importante. Cuando trabajé para una empresa, bueno, y teníamos un convenio con HR Wallingford, ellos utilizaban eso, ¿ya? O sea, hacer modelamientos, mezclarlos, ¿no? Un D, 2D y 3D, ¿no? Para cada parte del proyecto había que emplear un modelo hidráulico, ¿no? Y este modelo hidráulico podía estar en un D, en 2D y 3D. Entonces eso dependía de lo que de lo que queremos modelar, ¿ya? ¿Y por qué? Porque a la hora de hacer los cálculos, pues a veces vamos a tener mejor aproximación con uno D, ¿no? Por ejemplo, para los ríos o la onda difusiva, ¿no? Entonces, si tengo la misma precisión con la onda difusiva que me demora, se me ocurre 10 minutos en hacer el modelamiento, y en cambio con la modelo de onda dinámica completo me demora 3 horas, y los resultados, el hidrograma de salida es el mismo, entonces ahí está la diferencia, ¿no? Utilizar un modelo de onda eh, difusiva es suficiente. Bueno, y hay un poco más que lo vamos a ver para no perderles tanto con palabras, ¿ya? Entonces sí, pues, ¿no? Para los ríos, quebradas, porque vamos a hacer un modelamiento en 2D. Confluencia de ríos, sí, se puede hacer confluencia de ríos. ¿Por qué motivo? Porque Dino me pregunta, ingeniero, ¿se puede modelar confluencia de ríos? Sí, Dino, porque recuerda que en la confluencia de ríos, si es que hay un nivel significativo de agua, pues se puede formar un remanso hacia atrás, ¿no? Eso es lo que discutíamos o conversábamos con los alumnos del GKHMS, que cuando ya se tiene confluencia de ríos en donde se genere un remanso, apreciable aguas arriba, se debe utilizar los modelos hidráulicos, ¿ya? Modelos hidráulicos, la onda difusiva o la onda dinámica. Muy bien, ¿qué más? Jorgito Porras, mucho gusto. El curso se verá también el GeoRAS. Vamos a ver el ResMaper, ¿ya? También sé del GeoRAS, pero vamos a dar énfasis a lo que tenemos, ¿ya? O sea, en la actualidad tenemos el ResMaper, y el ResMaper ya y está integrado al GeoRAS, y nos permite hacer varias cosas, ¿no? Entonces vamos a enfocarnos allí. Flor Corral Pérez me dice, ¿se puede modelar los desbordes de relaves de relaveras mineras? Ah, es rotura de presas. Sí se puede modelar, ¿sí? Eso es rotura de presas. En este caso también he participado en proyectos. Hicimos bastantes roturas de presas, pero en este caso utilicemos el software Iberia. Bueno, en ese entonces tampoco había la versión 6.0 del ECRAS. Sí se puede hacer, ¿ya? Esa rotura de presas, hay que ver la formación de la brecha, también es incierto, pero hay algunas ecuaciones empíricas para averiguar el hidrograma de salida. Ya lo que interesa ahí en la rotura de presas es que cuando rompe la presa, puede ser esa rotura gradual, que es normal en presas de tierra, ¿ya? O brusca, ya como es en las presas de concreto, pues, ¿no? Hay una ruptura súbita y el hidrograma de salida que te da, pues, es bastante empinado, ¿no? Entonces, ese hidrograma es el que necesitamos calcular, y para ello hay varios criterios. Muy bien, a ver, otra pregunta. Roger me dice, ¿ECRA se aplica en modelar presas de laguna, ingeniero? Bueno, presas en forma general, no sé a qué te refieres, Roger, podrías especificar quizás más. Jonathan me dice cómo se aplicaría para una presa bidireccional de concreto y se puede hacer el trabajo preliminar de los órganos de desagüe. Bueno, no sé a qué te refieres, ya tendría que verlo la estructura.
hay que verlo, tendríamos rotura. Rotura de presas lo vamos a ver quién me dice, es Jonathan, ¿sí? Jonathan, lo vamos a ver la rotura de presas y todo lo que tenemos, como digo, o sea, la intención es explotar al máximo las herramientas que tenemos del GEC-RAS, ¿ya? Luego en combinación podemos combinar una con otra herramienta para poder modelar nuestra estructura que tengamos, ¿no? Como por ejemplo una bocatoma con una entrada lateral, o perdón, una salida lateral, pues ya se puede modelar con 2D, un D, que te permite el GEC-RAS. Ya, bueno, dicho esto, vamos a continuar todos los dibujos, ¿ya? Entonces, esto de la modificación o mejora lo vamos a ver al último de este módulo. También vamos a ver crear coberturas de superficie, ¿ya? Valores de Manning, porcentaje de capas impermeables, crear capas de suelo, grupos hidrológicos, crear las capas de infiltración, clasificación de suelos en Sheffield, ¿ya? Entonces aquí, miren, por ejemplo, vamos a utilizar el ArcGIS, ¿no? Ya de cajón. Métodos de infiltración, los métodos de infiltración hay un montón, en el curso de GKHM se ve algunos de ellos, por ejemplo, déficit y constante. La situación es tener la información de entrada, ya eso es lo más complicado, porque recuerden que Perú adolece pues de esta información, ¿no? Información de precipitación, por ejemplo, horaria, bastante escasa, ¿no? Entonces esta información horaria nos sirve para construir nuestras curvas IDF y otros detalles. Nuestras curvas IDF y bueno, hacer la predicción, ¿no? El Green App también, bastante utilizado. Bueno, veremos todo ello, ¿no? Voy a continuar, a ver si hay una pregunta. Ya, ahora vamos a ver el módulo 3, perdón. Voy a cerrar aquí. Condiciones de contorno, ya las condiciones de contorno también, las externas, hidrogramas de caudal, profundidad normal, curva profundidad caudal, estas son las curvas gas, las curvas de gasto, ya, condiciones de contorno internas, precipitación, condiciones de contorno global, evapotranspiración, se puede hacer ya, precipitación espacial, condiciones iniciales, seco mojado. Vamos a ver aquí al módulo 4, configuración del modelamiento, configuración del modelamiento, ecuaciones de flujo en aguas poco profundas o water shallow, así se conoce, y modelos de onda difusiva. Modelos de onda difusiva bastante práctico, ya en ríos se aplica bastante porque consume poca memoria y también poco tiempo para hacer el cálculo. Selección de tamaños, intervalos apropiados de tiempo y espacio. Aquí ya entra la estabilidad del número de Conrad, bastante importante, ¿ya? Vamos a ver cuándo un modelo tiene que tener consistencia, tiene que tener estabilidad y tiene que tener convergencia. Lo voy a explicar más adelante, ¿ya? Entonces, miren, son 3 criterios, ¿no? Son los modelos numéricos, consistencia, estabilidad y convergencia, ¿ya? ¿A qué se refiere eso, ¿no? ¿Y cuáles son los problemas? Configuración de las opciones de cálculo y tolerancia, y en el módulo 5 ya vamos a ver lo que es agregar los mapas de resultados, agregar imágenes de fondo, mapas dinámicos, mapas estáticos, gráficos de velocidad y tirantes, gráficas de serie de tiempo y perfiles. Ya, aquí puede haber una pregunta y me puede decir, ¿no? Ingeniero, vamos a recién hacer todos los módulos para recién al último, pues ver un ejemplo completo. No, paso, ¿ya? Sino que aquí ya lo he colocado por módulos con la intención de que, por ejemplo, ya en el segundo tema vamos a correr un modelo. Ya, vamos a correr ya 1 o 2 modelos. Entonces, cuando pasemos a un tema, por ejemplo, al módulo 3, lo que hacemos, bueno, para correr el primer módulo, vamos a hacer clic, por ejemplo, para las opciones de cálculo, no vamos a ver más detalles, ¿no? Pero ya cuando entremos, por ejemplo, al módulo 4, que aquí entramos a los criterios, ¿no? A modificar esas opciones y lo vemos con más detenimiento. ¿Ya? Entonces, no necesariamente vamos a tener que llegar al último para ver el ejemplo completo. No, ya vamos a ir avanzando todos los ejemplos que hagamos y según el módulo vamos a entrar a especificar, ¿no? Especificar, por ejemplo, módulo 2, los DIMS, el ResMapper, módulo 3 ya las condiciones iniciales, aquí entraremos a definir un poco más de las condiciones. ¿Ya? Módulo 2 hacemos un ejemplo, ingresamos un hidrograma, el más simplecito, un hidrograma triangular, ¿no? Se me ocurre, y ya cuando entramos al módulo 3 ya comenzamos a ver, ¿no?
más específico, comenzamos a detallar qué opciones existen más. ¿Ya? A ver, hay 3 preguntas. Me dice Julio, en lo referente a obras de protección de ribereñas, sí, lo vamos a ver, ¿no? Las estructuras, las defensas ribereñas, vamos a ver a las estructuras hidráulicas, que aquí en este temario, pues, me ha faltado colocarlo, ya, sobre las estructuras hidráulicas. Como les digo, el temario refleja una cierta parte de lo que vamos a hacer y todo está enfocado al GEC-RAS, pero el curso contiene más cosas, ¿ya? Más completo. A ver qué más me preguntan. Para máximas avenidas en el diseño de Bocatomas es conveniente usar el GEC-RAS. Las máximas avenidas se calculan aguas arriba de tu estructura, ¿no? Y por lo general se calcula con el GEC-HMS, ¿ya? Porque modelar toda la cuenca en un modelo 2D también tiene un paquete, el IBER, ¿ya? Pero imagínense toda la cuenca, ¿no? Modelar una forma distribuida. Por eso les digo, o sea, de poder se puede hacer, pero el criterio es lo que manda, ¿ya? Te puedes tardar, a ver, imagínate el tamaño de tu cuenca, ¿no? Para averiguar eh, cómo es que la lluvia se convierte en escorrentía, cómo es que se produce el flujo superficial, luego llega al cauce, luego del cauce escurre, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Entonces, hacerlo con un modelo, el GKHMS, un modelo hidrológico, es mucho más efectivo, ¿ya? Mucho más efectivo, te va a demorar menos tiempo. Además, el GKHMS también tiene flujo subterráneo. Como les digo, los procesos hidrológicos son bastante complicados. Muy bien. A ver, a Juan Valdés me dice, ¿se puede obtener mapas de inundación? Sí, los mapas de inundación se logran ver. A ver, permítanme. Ok. Muy bien. Y luego para el examen final, que no es más que una práctica, vamos a ver, quizás cambiemos la metodología en este curso solo por un cuestionario en donde puedan aparecer algunos aspectos importantes. Ya a mí, con el que ustedes estén en clase, puedan practicar, hayan aprendido, es suficiente. Ya un examen, ustedes saben que no mide todo lo que uno puede aprender, eso es cierto, pero es una política que ya está establecida en todo lugar. Ya, entonces, vamos a hacer quizás un cuestionario. Ya eso lo voy a decidir, no se preocupen. Todo lo que puedan hacer, ya sea en su práctica o en su examen, lo vamos a hacer, ¿ya? A ver, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? Por favor, si alguien tiene alguna pregunta, a ver si me hace acordar algo. Y si no, continuamos, por favor. A ver, ¿hay alguna otra pregunta? Ya, bueno, han habido varias preguntas, ¿no? Ya, no hay ninguna otra pregunta. Vamos a continuar. El curso se llama Modelamiento Hidráulico con GEC-RAS, versión 6.0. ¿Ya? Introducción. El siguiente curso tiene la finalidad de capacitar a estudiantes y profesionales de todas las áreas de ingeniería en el modelamiento hidráulico con el software GEC-RAS versión 6.0. Siempre suelo utilizar la última versión. En el movimiento de fluidos en medios naturales, ya en el movimiento de fluidos en medios naturales, aquí hay un error. En medios naturales nos referimos a los ríos, a las quebradas, ¿no? Y los artificiales, como por ejemplo los canales, pues, ¿no? Aquí hay un error de tipeo, lo voy a arreglar, y su interacción con estructuras hidráulicas, ¿ya? ¿Cómo interactúa el movimiento de un flujo con algún tipo de estructura hidráulica? Como por ejemplo se me ocurre en un puente, ¿no? ¿Qué hay que saber del modelamiento de los pilares de un puente, por ejemplo, ¿no? Más que el nivel, pues, que se alcanza, ¿no? Porque todos entienden, ¿no? Cuando yo modelo el tirante en el río, ¿sí? O sea, el nivel del agua en el río, no tiene que superar pues la altura del puente, ¿no? El puente tiene que estar por encima de ese tirante máximo que yo he calculado, más un borde libre, ¿ya? A ver, hay una última pregunta, me parece. Japelito, ¿cómo estás? ¿Se pueden hacer mapas de inundaciones? Sí, los mapas de inundaciones están aquí, ¿no? O sea, en el ResMaper, luego hay una pestaña para poder obtener, sobre todo cuando hay áreas habitadas. Sí, hay que verlo cuando hay áreas habitadas. Bueno, a ver, ¿qué me haces acordar? Japel. Japel es un alumno del GKHMS, ¿ya? Entonces vamos a ver dos formas, ¿ya? Vamos a ver si podemos hacer estas formas
que se pueden hacer, por ejemplo, en el libre. O sea, vamos a agotar, la idea es agotar los recursos del GEC-RAS, ¿ya? En todo lo que se puede y cuáles son las ventajas. En este caso, miren, tengo una malla, se construye una malla. Ahora les voy a hablar también a los ingenieros geógrafos, a los arquitectos, para que tengan la idea, ¿ya? Por ahora, como ustedes están haciendo preguntas y algunos que han visto, estoy dando respuestas técnicas, pero en el curso vamos a ir de poco a poco para que ustedes puedan entender, ¿ya? Para todos en general. Entonces, miren, en estas mallas, lo expliqué también en el taller que hice hace una semana, exactamente. Esta malla podemos hacer agujeros, ¿ya? Es decir, no considerar estas partes, ¿no? Hacer agujeros a la malla, ¿ya? Para que no se considere en el cálculo. Entonces, ¿qué pasa cuando hay un flujo, ¿sí? Como aquí no hay datos, pues se ve forzado a pasar por las calles, ¿no? Si a eso te refieres, ya, Japel, se ve forzado a pasar. Entonces, acá podemos ver cómo el flujo va por las calles, ¿no? Y hacia dónde se distribuye más, hacia dónde hay más velocidades, hacia dónde hay mayores tirantes, menores tirantes, ¿no? Esa es una forma de hacerlo. La forma inglesa, ya algunos ingleses que tienen de hacerlo es la siguiente, ¿no? Esta es otra forma de hacerlo. Yo coloco aquí mi malla, es decir, mi malla en donde yo voy a obtener resultados, ¿no? Por aquí imagínense que está pasando por un costado del río, ¿no? Voy a explicarlo así para que me puedan entender, ya para ponerme en... Y el agua, como hay un desborde de este río, va a pasar hacia aquí, ¿no? Hacia el lado de la ciudad. Ya, igual aquí también en este caso tengo un río, pues el agua se desborda y pasa a esta ciudad, ¿no? Y ahí tengo mi malla. Y también tengo las casas, ¿ya? Tengo las casas. Pero en este caso no elimino esta parte, o sea, no lo agujereo, ¿no? No le hago un hueco, ¿no? Un hole, creo que se llama hueco, ¿no? En inglés. No lo hago, sino que aquí solo para esta partecita le aumento la rugosidad, ¿no? Y aumento una rugosidad, por decir, ¿no? Se me ocurre, ¿no? De 1, ¿no? Mire, imagínense, ¿no? La rugosidad es un parámetro que mide el efecto que tiene el fluido con el sólido, ¿ya? ¿Cómo es que se comporta? Y ese N, pues a lo mucho en ríos es hasta la 0. Bueno, algunos ríos, ¿no? 0.050. Si yo coloco un coeficiente de rugosidad de 1, es un coeficiente bastante alto, ¿ya? ¿Y qué es lo que hace? Hace que las líneas de flujo, bueno, el agua, entre un poquito, pero se vea forzado a salir, ¿no? Porque la rugosidad es bárbara, ¿no? Pero sí va a haber partes en las que entre un poco de fluido, ¿no? Entonces, esta es una bueno, es una forma de que hacen los ingenieros de Inglaterra, por decirte, ¿no? Los modeladores, que son matemáticos, por lo general, que han hecho sus maestrías, sus doctorados en ciencias, que te permite, pues, ver también las líneas de flujo, cómo van cambiando las direcciones del agua, ¿no? Pero no en sentido estricto como el de acá, que haciendo un hueco, sí, pues ya no tengo chance a que pase nada de agua, ¿no? Entonces esto puede ser que se acerque más a la realidad. ¿Por qué motivo? Porque las aguas no están las casas no están completamente impermeabilizadas, ¿no? Sino que parte del agua puede entrar, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Si estamos en una zona rural, por debajo de la puerta, por las ventanas, qué sé yo, ¿ya? Entonces vamos a tratar de explotar al máximo las herramientas del GEC-RAS. A ver, hay otra pregunta, voy a borrar. A ver, Japel, espero haber podido responder tu pregunta. Me dice William Herrera, ¿cómo estás? Ingeniero, también se puede realizar un modelamiento para alcantarillas para saber el comportamiento del caudal y dirección del flujo. Las alcantarillas se hace con una forma simplificada, al igual que el Iber, ¿cómo así? A ver, permítanme. Se coloca un punto, por ejemplo, en el Iber, ¿ya? Y otro punto al otro lado, ¿ya? Y se asume que esta es una alcantarilla. Y se calculan con ecuaciones, correcto, en un D, ¿ya? ¿Por qué motivo? Porque en 2D, en 2D no se podría modelar en principio las alcantarillas, ¿ya? Por ejemplo, las alcantarillas circulares. Porque en el 2D, por ejemplo, la mitad sí se podría modelar, pero cuando ya esta malla, por ejemplo, para construir esta malla y poder modelar esta alcantarilla correctamente sería en 3D, ¿ya? Entonces, las alcantarillas que tiene tanto el GEC-RAS como el Iber son modelos simplificados, ¿ya?
Sí se puede modelar, pero son modelos simplificados. Al igual que las compuertas también, ¿no? Entre otro tipo de estructuras, pues, ¿no? Te dicen la compuerta, por ejemplo, es en un D, ¿no? Colócale el coeficiente de descarga, ¿no? El coeficiente de descarga y, bueno, su ecuación que tienen las compuertas, ¿no? Es un D, ¿ya? A ver, otra pregunta. Para hacer una alcantarilla tiene que ser 3D, ¿no? Japel me dice muy interesante, gracias, muy útil, sobre todo en zonas de alto riesgo en caso de huaicos, muchas gracias. Sí, Japel, ya. La idea va a ser aquí, vamos a aplicar dos aspectos importantes, lo voy a volver a reiterar. Una va a ser, vamos a aprender por repetición, ya, o sea, vamos a hacer varios ejemplos y la otra, ver los criterios, ya, igual siempre en los cursos que he dicto es importante el criterio. Y ahora lo van a ver por qué, ya, y van a ver que lo que les voy a mencionar, los 49 que están presentes, espero que no estén solo sus almitas, sino estén físicamente, eh, van a ver que no lo van a encontrar en ninguna parte, ¿ya? No lo van a encontrar, ¿no? Entonces estas cosas ya se adquieren un poco cuando llevan el CFD, ¿no? Dinámica de fluidos computacionales, ¿no? Pero para ustedes, simplificado, conciso, que van a hacer el criterio. Ya si ustedes quieren ahondar más, pues pueden ver los papers, qué sé yo, también les doy la referencia por lo general, ya, entre otros aspectos. Bueno, vamos a continuar sin más detalles. Y como siempre, la primera parte es la teoría, ¿ya? Entonces aquí tenemos el movimiento de fluidos, ya, para todos nuestros amigos. Miren, por ejemplo, aquí tengo una nube, bueno, tengo un conjunto de nubes, tengo esta cuenca. A mí me gusta siempre mostrar este gráfico porque refleja lo que pasa, ya, o sea, nos vuelve conscientes de lo que estamos haciendo. A ver, creo que por aquí está, ¿no? Miren, este es las quebradas, ¿no? De alta montaña, es una red de drenaje, va hacia aquí el río, converge hasta un punto emisor. Este punto emisor se selecciona antes de una estructura hidráulica, que por ejemplo, ¿no? A ustedes les pueden decir, aquí, ¿sabe qué? Quiero construir un puente, aquí voy a construir una alcantarilla, ¿no? Aquí voy a construir una bocatoma, aquí voy a construir una represa. Entonces, aguas arriba se encuentra el punto emisor, ¿ya? Es el punto en donde yo quiero averiguar cuánta cantidad de agua vamos a obtener. Y para ello sirven los modelos hidrológicos, la hidrología, ¿no? La hidrología te cuantifica la cantidad de agua que va a producir, ¿quién? Toda esta cuenca, ¿no? Y una cuenca no es más que un depósito natural, ¿no? Es un depósito, ¿no? Como si ustedes colocaran, comienza a llover y colocan una tina, ¿no? Entonces todo el agua que cae se va a guardar dentro de la tina. Esa tina puede ser un depósito artificial, pues, ¿no? Pero en este caso es una cuenca, viene a ser un depósito, digámoslo así, en el término más básico, artificial, ¿no? En donde todo el agua que cae, ¿sí? Dentro de esta cuenca va a converger, ¿no? Va a correr por toda su superficie, luego hasta su red de drenaje y va a ir hasta este punto. Entonces, estos procesos son complicados de seguir, son procesos biológicos, procesos químicos, procesos físicos, ¿ya? Entonces es muy complicado, pero hasta donde hemos avanzado existen las ecuaciones, ¿no? Y las ecuaciones más complicadas para mí que existe, ¿ya? Soy una aficionada también a la matemática avanzada, son las ecuaciones de Navier-Stokes, ¿ya? Son muy complicadas. Muy complicado y más estamos hablando de solución analítica, que viene a ser uno de los problemas del milenio, también seguramente han escuchado sobre ello. Ya, entonces averiguar sobre la dinámica de fluidos, entiéndanlo así, es averiguar sobre la creación misma del universo, ¿ya? ¿Por qué motivo? Recuerden, ¿cuántos estados tiene la materia, no? Lo que nos enseñaron, tres estados, ¿no? Líquido, gaseoso y sólido, pero en realidad existen, si no recuerdo, más de 5 estados de la materia, ¿ya? Y entre ellos, miren, líquido, estamos hablando de un fluido, sólido, gaseoso, estamos hablando de un fluido, a excepción de la mecánica, pues que estudia la mecánica de sólidos, que solo estudia los cuerpos, a los cuerpos en estado sólido, ¿no? La mecánica de fluidos no, la mecánica de fluidos estudia todos los fluidos. Tenemos superfluidos, líquidos, gases, ¿ya? Entonces viene a ser más complicado, ¿no? Entonces, miren, aquí tenemos su red de drenaje, abstracciones. Cuando digo abstracciones, para poner a todos en contexto, quiere decir que parte de esta lluvia, pues, como ustedes saben, los cerros son agrietados, parte
se infiltra por los cerros, parte es atrapado por las plantitas, y las plantas necesitan de agua, entonces es la demanda de las plantas, ¿no? Interceptan el agua para poder eh, tener sus procesos, ¿no? Procesos biológicos. Y bueno, y parte de esta lluvia pues escurre, ¿ya? Parte de esta lluvia escurre. ¿Y qué pasa? Miren, hay también un comando, y les voy a enseñar en el GECRAS, estamos hablando en modo general, pues para ver ese tema, ¿no? Va a haber flujo laminar. ¿Y qué pasa si yo lo considero flujo turbulento? ¿Qué pasa? Es lo que se llama la laminación, ¿ya? Entonces va a haber ciertas partes, por ejemplo, en zonas planas, donde tengamos, que nosotros tenemos que especificarle al programa, ¿ya? Porque recuerden, el programa no piensa, el programa solo da resultados. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que indicarle? Por ejemplo, ¿no? Lo que está por defecto es que a 6 centímetros de altura ya el programa considera a ese flujo como un flujo laminar, ¿ya? O sea, como un flujo delgado en láminas, eh, ordenado, flujo laminar, ¿ya? Si yo no especifico eso, ya, correcto, bueno, está por defecto, pero puede ser que yo le agregue 3 centímetros, o perdón, le disminuya 3 centímetros para indicarle al programa que cuando encuentre ya capas de fluido o de inundación de 3 centímetros, lo considere flujo laminar, ¿no? Porque si el programa lo considera flujo turbulento, sobredimensiona las velocidades, ¿ya? Las velocidades las vuela porque está considerando un flujo turbulento. Ok, vamos a continuar. A ver, hay una pregunta. José Carril, mucho gusto. ¿Solo se va a considerar caudal líquido o se va a realizar un ejemplo considerando un valor alto de concentración volumétrica? A ver, José, intento entenderte. Hay flujo, hay una opción que no lo vemos, es el de escombros y lodos, ¿ya? Que tiene el GECRAS, también un punto a favor es los fluidos no newtonianos. Nosotros vamos a ver exclusivamente los fluidos newtonianos. Se va a realizar, me dice un ejemplo, considerando un valor alto de concentración de volumen, ¿no? Volumétrica. No sé a qué te refieres, José. Ya el volumen para fluidos newtonianos no compresibles se mantiene constante, ya sufren bajas alteraciones a esfuerzos muy grandes, pero se considera el volumen constante. Vamos a continuar. Voy a borrar. A ver, aquí había algunas preguntas, me parece. No, ya, está bien. Voy a borrar esto. Ya, aquí esta clase es importante porque van a poder ver y ya trazarse, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer y cómo lo van a aprovechar? El modelamiento hidráulico en 3 dimensiones. Entonces, una forma de aproximar todo lo referente al movimiento de fluidos es en hacerlo en 3 dimensiones, ¿ya? Existen unas ecuaciones, estas ecuaciones se llaman las ecuaciones de Navier-Stokes, en, en, en memoria a los dos autores que las dedujeron, ¿ya? Navier y Stokes. Estas ecuaciones sirven para modelar el flujo de fluidos en un río, por ejemplo, en un canal, en 3 dimensiones, ¿no? Estas ecuaciones solo sirven también para los fluidos newtonianos, ¿no? Y estas son sus expresiones, ¿no? Física, las ecuaciones de Navier-Stokes son un conjunto de ecuaciones en derivadas parciales, no lineales, que describen el movimiento de un fluido viscoso. ¿Ya? La diferencia entre fluidos no newtonianos y newtonianos es la relación que existe entre los esfuerzos y el gradiente de velocidad. ¿Ya? Yo solo lo voy a mencionar, no se preocupen, esto es solamente a forma de entender qué es lo que vamos a hacer. Nombradas así en honor al ingeniero y físico francés, aquí está Louis Navier, y al físico matemático anglo-irlandés George Gabriel Stokes. Estas ecuaciones gobiernan también la atmósfera terrestre, las corrientes oceánicas, el flujo alrededor de vehículos o los proyectiles y en general cualquier fenómeno en el que se involucren los fluidos newtonianos. ¿Ya? También estas ecuaciones se utilizan juntos con la ecuación de energía en diferencia. Perdón, permítame, hubo una interferencia
Y me quedaba aquí, involucran los fluidos newtonianos. Ya, por ejemplo, la entrada de un satélite al planeta hace uso de estas ecuaciones, ¿ya? Juntos con la ecuación diferencial de energía. Seguramente muchos de ustedes han visto la ecuación de energía, han visto la ecuación de momentum, han visto la ecuación de continuidad en su forma integral, quiere decir las ecuaciones pequeñas, ¿no? Sin diferenciales, pero en su forma diferencial son más complicadas, pues, ¿no? Entonces, también existe la ecuación diferencial de energía, y esta en combinación con las ecuaciones de Navier-Stokes sirven para calcular los esfuerzos que se producen, pues, ¿no? En los, por ejemplo, en todo objeto que entra o sale de nuestro planeta Tierra, ¿no? En la atmósfera. A modo de comentario, las ecuaciones de Navier-Stokes expresan matemáticamente la conservación del momento y la conservación de la masa para fluidos newtonianos. Estas ecuaciones, ya las que se llega, está pues las simplificaciones que se hace para fluidos compresibles y newtonianos, ¿ya? Y se llega a este tipo de ecuaciones. Entonces, para poder nosotros estudiar el fenómeno, como por ejemplo, si aquí tuviera un canal, ¿no? Aquí tengo un canal, y aquí hay el movimiento de un fluido, ¿no? Una porción de agua. Lo que hago es siempre, o bueno, lo que se hace siempre se aísla, ¿no? Se extrae un pequeño fragmento, una partícula fluida, ¿ya? Una partícula fluida, es decir, un pequeño cubito, para que me puedan entender, de agua. Y este cubo de agua, pues, se denomina volumen de control, ¿ya? Que es una pequeña porción de agua pequeñita, llamada partícula fluida, en el cual aplico todas las variables, ¿no? Como si fuera un diagrama de cuerpo libre en física, aplico todas las fuerzas, ya en este caso, miren, los esfuerzos normales y esfuerzos de corte, que interactúan sobre esta porción de fluido, ya, sobre esta partícula de fluido, ¿qué es lo que lo está moviendo? ¿Sí? ¿Y hacia dónde, no? ¿Qué es lo que lo está moviendo? ¿Cuántas fuerzas se involucran en este volumen de control para generar el movimiento de agua, por ejemplo, en la figura de acá, ¿no? En este canal. Y aquí, pues, a partir de este gráfico, se llegan a estas ecuaciones, ¿no? Con todas las simplificaciones. Y estas ecuaciones se pueden simplificar más aún, ¿no? A su forma vectorial. Si tienen alguna pregunta, no duden en hacerlo, por favor. Ahora vamos a pasar a hablar sobre la solución numérica. Por ejemplo, aquí voy a dar un ejemplo de la onda de dispersión, ¿ya? Para todos nuestros amigos, yo sé que estos temas son un poco, eh, demandan bastante práctica, ¿ya? Sobre todo algunos otros tipos de conceptos, no se preocupen, solo lo estamos viendo la primera clase, que quiero que quede fijo, ¿ya? Para que después cuando ustedes también repasen estas diapositivas las voy a colgar en su aula virtual para que ustedes las tengan, ¿ya? Entonces, miren, aquí hay un ejemplo, por ejemplo, de una ecuación diferencial. Esta es la ecuación diferencial, ¿no? Una ecuación diferencial ya más simple que la que teníamos anteriormente, ¿no? Que son las ecuaciones de Navier-Stokes. Esta ecuación la he puesto para que ustedes entiendan cuál es el mecanismo de la solución numérica. Cómo es que se resuelve una ecuación diferencial con un método numérico. ¿Ya? ¿Cómo se resuelve? ¿Por qué motivo? Porque cuando ustedes entiendan eso, van a poder saber diferenciar, ¿no? Como por ejemplo en el taller me preguntaban, ingeniero, y la triangulación que se da de la superficie del agua, estaban confundiéndolo con lo del terreno, ¿no? Que viene a ser otra situación. Entonces, para que no tengan ese tipo de inconvenientes, ya una idea bastante clara en una sola diapositiva de qué es lo que hace la solución numérica, cómo es que se trabaja, ¿no? Con una ecuación diferencial. Entonces, aquí tengo una ecuación diferencial, no tan complicada, ¿ya? Es la derivada total, la tercera derivada total de u respecto de x al cubo, bueno, multiplicado, aquí lo pueden ver la expresión, y estas son sus condiciones de frontera, ¿no? O sea, lo que yo necesito tener, ¿no? Aguas arriba, aguas abajo, por ejemplo, de un río, ¿qué condiciones hay, no? El hidrograma de entrada, aguas arriba, y por ejemplo, abajo la pendiente, pues, ¿no? O puede ser el tirante el que se alcanza, para poder utilizar esta ecuación diferencial. Luego de ello, miren, y se van a dar cuenta que no es difícil esto de los métodos numéricos, ya, pero es necesario. La derivada de u respecto del tiempo, en vez de esto, buscar una solución analítica, es decir, integrar, intentar despejar las variables x, luego integrar, y esa sería una solución analítica
que para algunas ecuaciones diferenciales no existen, ¿no? Como por ejemplo las ecuaciones de Navier-Stokes, incluso para esta, ¿no? Entonces, en lugar de hacer ese proceso matemático eh, que no se sabe hasta la fecha, o sea, ningún matemático lo ha podido realizar, se utilizan las diferencias finitas, ¿no? Y las diferencias finitas, ya, a grosso modo, lo que consiste es en reemplazar, por ejemplo, la derivada de total de U respecto del tiempo por esta expresión, ¿ya? A ver, permítanme, solo, ok, ahora sí. Reemplazarlos por estas expresiones, miren, ¿no? Donde tengo ahí el U en I, en la posición I, y en el tiempo J más 1 menos U, en la posición I, J menos 1, ¿no? O sea, lo reemplazamos todas las derivadas que tenemos aquí por estas expresiones, que vienen a ser ya unas expresiones algebraicas, ¿ya? La ecuación diferencial la hemos discretizado a una forma algebraica. ¿Y quién es U? ¿O quién es incremento de X? Incremento de X viene a ser el espacio de la malla, ¿ya? Entonces aquí podemos ver, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiera calcular este punto desconocido, tendría que utilizar los puntos del hidrograma de entrada, se me ocurre, y ve el flujo o el tirante que está en este canal en un tiempo cero, ¿ya? Entonces este punto depende de todos estos otros puntos mediante esta regla de ecuaciones, ¿no? Y aquí hacemos el despeje, miren, ¿no? U en el tiempo J más 1 quiere decir en un tiempo 1, en un tiempo 2, no el tiempo inicial, y en una posición I es igual a todo esto. ¿Ya? Entonces, miren, es una regla algebraica nomás que se puede hacer en Excel, que en cursos de métodos numéricos siempre se ve con más detalle, ¿no? Vamos a continuar a la otra diapositiva, lo estoy explicando así, si alguien tiene alguna pregunta, por favor lo hace. ¿Ya? Entonces, ¿a qué se refiere discretizar el dominio? Si yo tuviera la solución exacta, yo podría averiguar. Entonces, miren, estábamos aquí para terminar la idea que la solución numérica lo que hace, voy a activar mi lápiz, es transformar una ecuación diferencial, ¿ya? En derivadas parciales, que puede ser de tercer orden, puede ser lineal, no lineal, pueden ser hiperbólicas, parabólicas, elípticas, y bueno, hay un montón de teoría detrás de ello, ¿ya? Pero sirve para esta ecuación diferencial, los métodos numéricos, convertirlo a una ecuación algebraica, ¿ya? Y esta ecuación algebraica pues es más simple, ¿no? ¿Por qué? Porque esto está en función de, para que se ubique, ¿no? Si tuviera un Excel, este fuera el Excel y cada celda de este Excel tuviera un valor, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hacen estas ecuaciones? Primero, se reemplazan esto en diferencias finitas, ¿ya? A las derivadas y luego de ello se despeja la variable en cuestión. Por ejemplo, esta, ¿no? U, que podría ser la presión o podría ser la velocidad, en un tiempo más adelante. O sea, lo que yo quiero saber es cuál es la velocidad en un tiempo posterior. A esto de los métodos numéricos también se les conoce como el arte de interpolar. ¿Ya? Es una interpolación, como si ustedes estuvieran interpolando pues en una recta dos puntos, ¿no? ¿Cuál es el punto del centro? O extrapolando, ¿no? En una recta, ¿cuál es el punto que va a continuar? Entonces, este es algo similar, ¿ya? Esos son los métodos numéricos. Los métodos numéricos durante todos estos años, todas estas décadas han jugado, eh, han sido un arma de doble filo, ¿ya? ¿Por qué motivo? Es simple su uso, pero han evitado que muchas mentes brillantes, digo así, y me excluyo, ¿ya? Puedan intentar resolver este tipo de ecuaciones analíticamente. ¿Ya? Todo lo han hecho numéricamente, y numéricamente es como si tú tuvieras una venda en los ojos e intentaras más o menos aproximar o estimar a qué altura está el nivel del agua, ¿ya? Con todos sus inconvenientes que hay. Y bueno, tenemos esta ecuación discretizada, ya una ecuación algebraica, que como les decía, ¿no? Si yo quiero calcular este punto, voy a necesitar, mediante esta expresión de este punto o de este valor en la celda, ¿no? Y mediante multiplicaciones, sumas, divisiones, voy a poder aproximar este valor, ¿ya? Así hacen los métodos numéricos. Y hay tres grandes métodos para hacerlo. Las diferencias finitas, los volúmenes finitos y los elementos finitos. En mecánica de fluidos, ¿cuál se utiliza? ¿Cuál es el que utiliza Heck-Ras ya para asentar en lo que estamos haciendo? Volúmenes finitos, ¿ya? Luego más adelante también les voy a enseñar por qué.
los volúmenes finitos. Elementos finitos no casi se lo emplea. El software en 3D, por ejemplo, el ANSYS, utiliza elementos finitos, ¿ya? Y es muy, demora mucho, ¿ya? Tiene mucho costo computacional, o sea, no es factible ese tipo de procesos para por ejemplo, para modelar el flujo en ríos, ¿ya? En estuarios o en otro tipo de medios artificiales, medios, perdón, naturales o artificiales. Voy a borrar, ¿ya? Entonces, estábamos aquí, ya me acordé, le expliqué un poquito más. Y entonces para ello construimos nodos, ¿no? Es decir, ahí vieron anteriormente los nodos, es decir, en cada punto vamos a encontrar una solución tanto de tirante como de caudal. Ya, vamos a averiguar cuál es la solución, en este caso la ecuación diferencial es para U, ya, vamos a averiguar cuál es la solución aquí, mediante los métodos numéricos. Si ustedes me dirían, ¿y cuál es el caudal o la velocidad aquí? ¿Verdad? Se puede hacer una interpolación, pero no se sabría, ¿ya? Exactamente. ¿Por qué? Porque eso estaríamos hablando de una solución analítica. Sí, la solución analítica pues posee todas las respuestas para todos los puntos. En este caso, como utilizamos una solución numérica, necesitamos malear, es decir, colocar los nodos en donde yo quiero averiguar los datos de velocidad o los datos de tirante. Y aquí pues se puede apreciar, ¿no? Por ejemplo, aquí el incremento de X, 0.5, el incremento de tiempo es muy pequeñito, fíjense, ya aquí el incremento de tiempo es muy pequeñito. Entonces, cuando esta relación, ¿sí? Hay una fórmula que es el número de Conrad, cumple ciertas cosas, esta solución converge, es decir, se encuentra esta solución, o sea, te da esta gráfica. Y hay veces, si no cumple esa condición de Conrad, no estrictamente, no te da la solución. ¿Ya? Es decir, yo puedo utilizar bien el método numérico, pero si no tengo algunos criterios como el número de Conrad, entre otros factores, la solución que yo obtengo no es la adecuada. ¿Ya? Yo me voy al campo y miro pues a ver si el tirante subió hasta ese punto que me dice el programa y no va a ser así, ¿no? Entonces la idea es de obtener resultados confiables. Muy bien, a forma de introducción, vamos a continuar. Y ahora sí vamos a entrar a lo que es en sí la introducción al GEC-RAS en 2D. Ya, las ecuaciones de agua poco profundas, o llamadas SWE por sus siglas en inglés, Equation Water Shallow, ¿sí? Ecuaciones de Water Shallow, o la ecuación de la onda difusiva. Esta ecuación de la onda difusiva lo van a utilizar bastante, ¿ya? Porque es un método, bueno, es una ecuación simplificada, pero que tiene muy buena aproximación en ríos, ¿ya? Sus siglas en inglés también es Equation Wave Diffusion, ¿ya? Ecuación de onda de difusión, todo en 2D. El programa resuelve las ecuaciones en 2D de aguas poco profundas, con adiciones opcionales de momento para turbulencia. Esto también es una parte importante, ¿ya? El LIBER también tiene ese módulo de turbulencia, ¿ya? Por eso es que en la primera clase entramos un poco con la teoría, que es un poco más cansado, pero necesitamos saber, ¿no? La turbulencia, ¿no? O sea, ¿qué métodos hay? Por ejemplo, hay un método de capa epsilon, y bueno, aquí el GEC-RAS tiene para aterrizar, tiene el modelo de turbulencia conservativos y no conservativos, ¿no? Entonces hay que saber cuándo emplearlo, ¿no? O en qué situaciones, por ejemplo, para el modelado de los pilares de un puente, ¿no? ¿Qué vamos a utilizar, no? ¿Vamos a utilizar el modelo de turbulencia o no? Si lo dejamos por defecto, el GEC-RAS lo tiene como no conserva, lo tiene como ninguno, la turbulencia, ¿no? Entonces hay que ver en dónde lo necesitamos, ¿no? Estos métodos. Fuerzas del viento, flujos de lodo y escombros, también bastante importantes, son los fluidos no newtonianos, y los efectos de Coriolis, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que estoy modelando, no? Estoy modelando los meandros, hay meandros en esa parte. ¿Para qué agrego el efecto de Coriolis, no? ¿En qué interviene? Son dos grandes ramas para explicar por qué los ríos se curvan, ¿no? Porque si hay una pendiente uniforme, si el terreno supongamos que es uniforme, ¿por qué después de un tiempo de hacer fluir agua, por ejemplo, se curva? ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué en los ríos hay meandros? ¿No? Esa es la pregunta que hasta ahora no se responde, ¿no? No hay ecuaciones. Entonces hay dos grandes corrientes, ¿no? Una que tiene que ver con el norte, la diferencia que hay entre el norte magnético y el norte polar, ¿ya?
y otra en la que yo estoy partícipe, que es el efecto de Coriolis, ¿ya? Es decir, la Tierra rota, y por este efecto de Coriolis, la Tierra rota, es que se genera que el flujo en los meandros se quiebre, ¿ya? Es decir, adquiera curvatura, ¿no? Imagínense un disco y en el disco una pelotita. Si es que la pelotita yo lo impulso y el disco está quieto, pues sigue una línea recta, pero si es que el disco gira, la pelotita va a tomar una curvatura. Entonces es una explicación para los meandros, ¿ya? ¿Y cuándo lo vamos a introducir? ¿No? Por ejemplo, el efecto de Coriolis. Hablan en los cursos de GEC-RAS, no creo que lo haya escuchado, ¿ya? No he participado en muchos cursos, pero no creo que lo enseñe, ¿ya? Entonces, a eso se refiere. Vamos a ver también esa parte. O las ecuaciones de onda de difusión en 2D. Ya, la onda de difusión es como las que les enseñé en la anterior diapositiva, ¿ya? Por ejemplo, es una ecuación de onda que tiene dispersión. Bueno, ya no vamos a entrar tanto en la matemática, pero sí hay que un poco revisar esto, ya lo que tiene el EGEC-RAS. Entonces, esto es seleccionable por el usuario, ¿ya? O sea, nosotros podemos decidir y decirle al programa, yo quiero que en vez de la onda dinámica utilices la onda difusiva. ¿Por qué motivo? Para que mi cálculo ya no sea en 5 horas, sino sea en 1 hora, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Y por qué? ¿Qué te justifica eso? Tú lo haces con los dos. Lo calculas en 1 hora con la onda difusiva, y eso que estoy exagerando, ¿eh? Con la onda difusiva en 1 hora, y luego lo haces las 5 horas o 10 horas que te pueda demorar la onda dinámica. Y compara los hidrogramas de salida. Y te vas a dar cuenta que no existe mucha variación, ¿no? Que es poca, es mínima, o hasta incluso a veces muy, muy aproximada. Entonces, y ahí cuando lo utilizas la onda difusiva y cuando utilizas la onda dinámica, ¿no? Eso es lo que ya hace la diferencia del modelador. En general, las ecuaciones de la onda de difusión permiten que el software ejecute más rápido, lo que les acabo de decir, el cálculo, y tenga mayores propiedades de convergencia y estabilidad. Ya, convergencia y estabilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque yo corro el GEC-RAS y puedo hacer que en vez de aparecer, o sea, si es que el tirante va a 1 metro, después de un tramo, aparezca en 1,5 metros o 5 metros, ¿no? Por ejemplo, eso puede ser una inestabilidad, una no convergencia del modelo. ¿Ya? Entonces, la onda difusiva acelera los cálculos y tiene mayores propiedades de convergencia y estabilidad. Las ecuaciones 2D de aguas poco profundas son aplicables a una gama más amplia de problemas, es cierto. Sin embargo, muchas situaciones de modelado se pueden modelar con precisión con las ecuaciones de onda de difusión. Debido a que los usuarios pueden cambiar fácilmente entre conjuntos de ecuaciones, cada uno puede probarse para cualquier problema dada para ver si el uso de las ecuaciones 2D de aguas poco profundas están justificados sobre las ecuaciones de onda de difusión. ¿Ya? Vamos a continuar. Ahora sí, tenemos en el GEC-RAS ahora la versión 6.0, versión 6.0, el poder utilizar. ¿Ya? Voy a utilizar, por ejemplo, para mi tramo, a ver aquí mejor, porque seguramente me ven muy pequeñito. ¿Ya? Ya todo esto lo vamos a materializar. Por ahora yo sé que es un poco complicado entenderlo con palabras, a mí también explicarlo, pero luego lo vamos a materializar, ¿no? Por ejemplo, miren, voy a simular, ¿ya? Este tramo de río, de aquí hasta aquí, ya esto lo puedo hacer con un modelo hidrológico, acá obtengo su hidrograma de salida, y esta parte en donde sé que hay meandros, por decirles, ya, hay varios meandros, o puede haber algún tipo de estructura, lo modelo en un D. ¿Ya? Bueno, en este caso meandros, ¿ya? Lo modelo en un D, y luego de ello, para ya el área de inundación, ¿no? Para los mapas de inundación, lo modelo en 2D. Entonces, esto de acá está acoplado, ¿ya? Es decir, el GEC-RAS me va a permitir hacerlo, todo esto sin tener que hacerlo individualmente, es decir, primero hacer el 1D y luego hacer el 2D. No, todo lo vamos a poder hacer en, en un solo archivo, ¿ya? En un solo problema. También, ¿qué vamos a poder hacer? Por ejemplo, aquí, a ver, si aquí tuviera una presa, ¿correcto? Eleva el tirante de agua, ¿no? O una boca toma, perdón, y de la boca toma hay un canal de derivación, ¿no? Para extraer el agua ya. Entonces, este canal lo podemos hacer en un D, ¿no? Un canal, por ejemplo, suficiente en un D.
para ver cuánta agua se transporta, pues ya al desarenador y qué sé yo. El desarenador podría ser en 2D, ¿no? ¿Qué nos permite eso? Optimizar recursos de tiempo, pues, ¿no? Simplificar las cosas de una forma efectiva, ¿no? Ya no hacer el canal en 2D, eso tomaría bastante tiempo de cálculo, ¿ya? Entonces hacemos el canal, lo que se crea conveniente en un D, y luego ya, por ejemplo, el desarenador o algún tipo de, algún otro tipo de estructura en 2D. Ya, esa es la idea de hacer el modelado combinado. Podemos hacer un modelado en un D, podemos hacer en 2D, y combinado, un D y 2D. ¿Ya? Ventaja sobre el libre. ECRAS puede realizar modelos 1D, modelado en 2D. Por favor, permítanme solamente 5 minutos, 10 y 10 estamos terminando. Sin elementos 1D y modelado combinado, 1 y 2D. La capacidad de realizar un modelado 1D y 2D combinado dentro de la misma, el mismo, perdón, modelado de flujo no permanente permitirá a los usuarios trabajar en sistemas fluviales más grandes. Ya te permite abarcar más, no ve que estás optimizando recursos, pues no, solo estás colocando las cosas puntualmente. Aquí para un canal, un D es suficiente. Aquí para el área de inundación, 2D. De aquí utilizo un D para esta estructura 2D. Entonces te permite abarcar pues sistemas fluviales más grandes. Utilizando modelado un D cuando sea apropiado, por ejemplo, el sistema fluvial principal y modelado 2D en áreas que requieren un nivel superior. La fidelidad hidrodinámica. Bueno, de fidelidad hidrodinámica. Y esto es lo que utilizan los ingleses, ¿no? No te hacen todo modelado 2D o 3D, no, sino que lo combinan, ¿no? Pero ellos lo combinan individualmente. Ahora con el ECRAS que te permite hacer esto, seguramente van a estar muy contentos ya de poder hacer esto en un solo modelo. ¿Qué más trae el GECRAS? GECRAS trae el modelamiento hidráulico en 2D de las ecuaciones de aguas poco profundas, ¿no? Ya lo vimos con más detalles. Estas son las ecuaciones, ¿ya? Ahí están las velocidades y bueno, habría que entraría un poco más en la matemática para poder entenderlo, ¿ya? Pero a grosso modo, estas son las ecuaciones. ¿Qué más trae consigo? El algoritmo de solución implícito, volumen finito. Ya, hay tres métodos, ya saben, diferencia finita, volumen finito y elemento finito. Elemento finito, descártenlo, ¿ya? Elemento finito no tiene una buena performance, o sea, un buen desempeño, ya en las ecuaciones del movimiento de fluidos, no lo digo yo, lo dice Spalding, y todos los software que hay en la actualidad, la mayoría, utilizan pues el volumen finito y el GECRAS no iba a ser la excepción, ¿no? También utiliza el método de volumen finito. Entonces, el solucionador de ecuaciones de flujo no permanente 2D utiliza un algoritmo implícito de volumen finito. El algoritmo de solución implícito permite pasos de tiempo computacionales más grandes que los métodos explícitos, ¿ya? A grosso modo, el volumen finito integra estas ecuaciones, es decir, permite que se tengan mejores resultados en la conservación de la masa. Eso lo vamos a ver ya. Nosotros corremos el modelo y luego analizamos el hidrograma de entrada y el hidrograma de salida y vemos cuánta masa se ha perdido. Ya los alumnos del GKHMC ya saben un poco eso, pero lo vamos a hacer también aquí en el GECRAS, ¿no? Entonces, para ver la pérdida de masa. La pérdida de masa se genera, pues, el método numérico que estamos utilizando, ¿no? Entonces, utilizar el volumen finito lo que me permite es disminuir el error en el porcentaje de pérdida de masa, ¿ya? Disminuir en mayor profundidad ese criterio, ¿no? Que es la conservación de la masa. Vamos a ver los análisis de estabilidad. Bueno, faltando 2 minutos y para ya no explicarlo poco a poco, a grosso modo, les voy a enseñar aquí sobre los puentes, miren, ¿no? Fenómeno de la capa límite en los puentes. Han visto muchos, ¿no? Yo prefiero hacer triángulos, por ejemplo, en un pilar, ¿ya? ¿Por qué? Porque los triángulos se adaptan bien a la forma, ¿no? De este pilar. Sí, pero te has preguntado, ¿es efectivo? ¿Te estará dando una presión, te estará dando las presiones, los tirantes reales para que tú puedas diseñar los pilares de tu puente? ¿Te has preguntado eso? Si está más triangular, la respuesta es no, ¿ya? Por otras razones. Y vamos a ver ahí otro tipo de cuestiones. Entonces, como les digo, en este curso vamos a ver varias cosas, ya no me quiero apurar para poder explicarlo bien, ¿ya? Y vamos a hacer ejemplos, pues, ¿no? La primera parte sí es un poco
cansada, porque tenemos que ver la teoría, pero sí es importante, y luego vamos a ir viendo todos los programas. Si no hay ninguna pregunta hasta aquí, a ver, por favor, si hay alguna pregunta hasta aquí, ya, vamos a ver un poquito de todo esto. En la próxima clase vamos a instalar el GCRAS y ya cuando entremos al segundo módulo, vamos a hacer un ejemplo. Ya, vamos a ir haciendo los ejemplos, vamos a entrenar. A ver, ¿hay alguna consulta hasta aquí? A ver quiénes están por aquí. Freddy, Dino, Japel. Si no hay ninguna pregunta, vamos a dar por finalizada la clase. Como siempre, ha sido un gusto compartir con ustedes, o va a ser un gusto compartir con ustedes todas las cosas que hay que ver en los modelamientos hidráulicos. Ya, aparte de poder hacer correr el software, que es lo principal, bueno, no tanto lo principal, ¿no? Pero es un objetivo para poder tener el criterio, ¿no? De poder modelar estructuras, de poder hacer mapas de inundación, sus análisis de sensibilidad, sus optimizaciones de la malla, cuándo emplear qué tipo de mallas, y todo eso va a ir en su informe. Ya cuando ustedes presenten sus informes de modelamiento hidráulico van a tener todas esas herramientas. El número de Conrad, por ejemplo, ¿no? Para asegurar la estabilidad y convergencia. Ya cuando se trate de ríos, si quieren estructuras, el número de Pedernikov, que ya no tiene que ver con la estabilidad del método numérico, ¿no? No lo confundan eso, sino con la estabilidad del flujo, ¿no? En donde hay mayor inestabilidad del flujo, quiere decir que hay mayor turbulencia, va a haber mayor inestabilidad, la superficie del agua se va a deformar, se va a perturbar rápidamente, esto puede provocar que falle la estructura, ¿no? Entonces, todas esas cosas lo vamos a ver poquito a poco. Bueno, muchas gracias, estimados amigos. Ángel, muy bien. Especializado, me dice Aarón, quiere un curso avanzado, quiere Aarón, ¿no? En el transporte de sedimentos, bueno, en este curso, en las 26 horas yo trato de abarcar lo más que se puede, pues, ¿no? Tengan en cuenta que también es una clase en vivo. Por cierto, les voy a dar horarios para que puedan hacer sus preguntas, para que no estén fuera de horario, pero por lo general yo les respondo rápido, ¿ya? Porque yo entiendo que, pues, he sido alumno también como ustedes y esperar 2 días o 3 días porque me respondan, ya hasta eso se me olvida las cosas, ¿no? Entonces yo en la medida de mi tiempo, y también algunos de ustedes participen para poder responder las preguntas, algunos que ya sepan, ¿no? Que se puedan generar. Bueno, Aarón, ya lo vamos a ver más adelante, quiere un curso especializado. Escombros también, pues detrás de ello hay bastante, ¿no? Ángel, muy bien, muchas gracias. Roger, ya, Julio, Julito, vamos a ver, Dino, Víctor, muy bien. Apoyo a Aarón, dice, no se preocupen, Víctor, van a ver que con este curso nomás lo van a ver especializado, ¿ya? Víctor, Julio Saavedra, Julio y Aarón quizás ya manejen el GRAS, pero las cuestiones de Bedernikov, estabilidad, convergencia, yo creo que todavía ahí vamos a reforzar, ¿no? Julito, bueno, Jesús, vamos despacio, dice, sí, pues, ¿no? A veces me apresuro un poco por la hora, pero mejor es hacerles aprender lo estándar al menos, ¿no? Lo estándar para que, bueno, en sus informes van a poder colocar todos estos criterios, ¿no? Y cuando ya lo evalúan, pues, ¿quién les va a decir algo, no? Ya no hay quien los coja, pues, ¿no? Ya cuando ustedes saben el criterio, por qué lo han colocado, colocan en sus informes, ¿no? El que lo revisa a veces sabe, a veces no, ya esa es la realidad, ¿no? Cuando está bien estructurado y el por qué, ya no hay ningún problema. ¿Qué más, Japelito? Sí, un curso de modelamiento de flujo de escombros, es interesante el flujo de escombros, ya son los fluidos no newtonianos. Y ya tiene herramientas y tiene una ecuación diferencial también el GCRAS, lo he estado revisando también. A mí me llama la atención ya, porque en estas últimas versiones traen cosas nuevas, entonces yo siempre estoy intentando averiguar, también así como ustedes, ¿no? Estudiando, viendo qué es lo nuevo, cómo aplicarlo, cómo poder sacarle el máximo provecho. Muy bien, Cecitar, gracias, profesor. Muy bien, todavía falta Cecitar. José Marín, gracias por el curso. Michael, bueno, Roger, la teoría es clave, sí, Roger, al menos en la primera clase y ya la otra vamos a entrar al instalar, es importante, porque de ahí ya vamos a ver término por término lo que van a hacer. Ya, curso de GKHMS, me dice Michael, el GKHMS, bueno, tendrías que comunicarte con CERSA, ya sería destiempo, no sé cómo lo están trabajando ellos, podrías comunicarte con ellos. Ya, bueno, muchas gracias, estimados más que alumnos, colegas, ya, porque todos ustedes, como en el curso
GKHMS, que también tuvimos bastante acogida, tienen bastantes experiencias, ¿no? Entonces la idea de este curso no es que sea unidireccional, solo yo, sino también ustedes que puedan dar sus opiniones, sus sugerencias, qué tipo de problemas presentaron y cómo solucionarlo, ¿no? Porque ya cuando termina el curso a veces uno se encuentra solo, ya pues el compañero de al lado no te dicen, ya profesionalmente no te van a decir. Entonces, este curso es para esto, ¿no? Para poder intercambiar, ver, agudizar todos los temas que vamos a tratar. Muchas gracias, estimados amigos. Que tengan dulces sueños. Nos estamos viendo, Dios mediante, el jueves. Hasta luego.